Bueno, buenas tardes. Estamos con este segundo episodio de nuestro podcast. Lo vamos a dedicar a relacionar el decrecimiento con el colapso civilizatorio. Entonces, el primer eje que vamos a abordar, estamos con Gabriel acá. Hola Gabriel. Hola. Bueno, es ¿por qué la propuesta del decrecimiento se vincula con un probable colapso civilizatorio? A ver, Gabriel, ¿por qué se te ocurrió esta pregunta? Bueno, a mí me parece que están muy interrelacionados ambos conceptos, que el decrecimiento empieza a tomar fuerza a partir de reconocer los límites del crecimiento y que estamos excediendo esos límites, y que si continúa ese exceso, esa superación de los límites, cada vez crece más el peligro de un colapso. Bien, bien. Yo coincido con eso. Bueno, de hecho, lo dijimos un poco en el episodio anterior. Estamos, a ver, para refrescar, si eh, los recursos del planeta, ¿no?, se pudieran poner en un presupuesto, como un presupuesto contable, ¿no? Entonces, la civilización humana cuenta cada año con un presupuesto de recursos para desarrollarse, ¿no? Y no nos tenemos que pasar de ese presupuesto para ser una civilización ecológicamente sustentable. Bueno, desde los años 70 nos venimos pasando y cada vez más, ¿no? Ese es el estudio que se hace de la huella ecológica humana, o por ejemplo del día del sobregiro de la Tierra, ¿no? Entonces, en vez de llegar al 31 de diciembre con el presupuesto, lo terminamos agotando, por ejemplo, en los años 70 empezó esto, el 30 de diciembre y después el 1 de diciembre, después en noviembre, en octubre y actualmente estamos entre julio y agosto, si mal no recuerdo, ¿no? O sea que nos estamos pasando todos los años ya entre un 30 y un 40% del presupuesto planetario, por así llamarle, ¿no? Esta tendencia ya era reconocida desde los años 70, ¿no? Citamos al informe Los límites del crecimiento, donde ya se tenían todos los datos y las herramientas teóricas para hacer esta proyección, ¿no?, de que si las cosas seguían así, la civilización humana iba a agotar los recursos de los que depende, ¿no? Entonces, como dijimos en el episodio anterior, también a partir de ahí empieza a surgir una corriente intelectual que se identifica como decrecimiento y que dice, bueno, para evitar llegar a esa situación de agotamiento de recursos, tenemos que decrecer. En vez de todo el tiempo con la ideología de que el crecimiento es el signo de salud, de progreso, no, tenemos que decrecer. Sobre todo, esto se pensó para los países ya considerados desarrollados. Y bueno, la idea es que esta propuesta de crecimiento, esta perspectiva, es para evitar ese colapso civilizatorio. Gabriel, ¿querés desarrollar ese punto? Sí, justamente la situación que se identificó desde la década del 70 fue de tal gravedad que se señaló la urgencia de poner límites a ese modelo de expansión constante, que genera una devastación de los recursos del planeta y, como se identificó posteriormente, también de la capa de ozono, generando también un enorme cambio climático que puede ser incontrolable. Entonces, ya desde la década del 70 se planteaban escenarios donde iba a haber un colapso, con distintas variables, con distintas situaciones, ¿no? Algunos ponían énfasis en que el colapso iba a estar dado por el agotamiento de recursos, también por la contaminación, o por el agotamiento de las fuentes de alimento. Eh, y también fue tomando fuerza la idea de que el colapso va a ser por la transformación del sistema climático, que va a repercutir en
un montón de dimensiones, ¿no? Va a repercutir en la producción de alimentos, va a afectar con grandes inundaciones, catástrofes climáticas, de todo tipo. Entonces ahí ya se fue dibujando ya más un escenario más pesimista, en el que si no se tomaban medidas, se iba inevitablemente a un colapso. Porque no, nosotros usamos la palabra probable, ¿no? Pero hay predicciones que dicen que si no se modifican ciertas variables, ciertas tendencias, va a ser irremediable el colapso. Y no lo decimos nosotros, ni lo dicen personas que capaz no tienen una formación científica en profundidad, sino que lo dicen la comunidad científica internacional y grupos de especialistas de todo tipo, que no es que nosotros tenemos una visión pesimista y catastrofista, porque hay estas acusaciones, ¿no? Sino que realmente hay amplios consensos que si no se cambia, el peligro de colapso va a ser cada vez más cercano. Y por eso, dado ese escenario, hay que, hay que ver qué hacer, ¿no? Y el decrecimiento surgió como una propuesta para, para remediar este gran problema que enfrenta la humanidad. Y Gabriel, te pregunto, ¿qué significa este riesgo de colapso? Cuando decimos colapso, ¿qué significa para las sociedades, ¿no? A nivel geopolítico, a nivel global, a nivel nacional? Y en primer lugar sería el fin del estilo de vida actual y también del fin del sueño de aspirar a un estilo de vida, ¿no? Ya sería improbable, ¿no? Porque en los países pobres también hay una situación bueno, que fue llamada subdesarrollo, pero estaba la expectativa de desarrollarse y ser como los países llamados del primer mundo. Eso sería el fin de ese sueño, de ese proyecto de civilización. Y después, en lo práctico, en lo más palpable, implicaría una guerra por recursos, grandes catástrofes climáticas que no podrían ser prevenidas porque serían de una dimensión desconocida y de una frecuencia mucho mayor. Bueno, esto llevaría a grandes hambrunas, crisis sanitarias, posibles pandemias también, nuevas pandemias más graves que la que hemos atravesado, eh, inmigración masiva, lo que se llama inmigrantes por motivos climáticos, a los que se podría sumar eh, el colapso no se daría en todos lados al mismo tiempo, probablemente, sino que se empezarían a ver sociedades, justamente las más débiles, donde empezaría el colapso y la población de esas sociedades tendría que emigrar en búsqueda de poder sobrevivir en otro lado. Eh, entonces, supongamos un escenario, ¿no? Vamos a un ejemplo concreto. Un escenario donde los primeros en colapsar sean los países de África, ¿no? Que ya está sucediendo, digamos, no es algo que lo veamos tan lejano porque se está dando. Eh, Pensemos en el colapso, por ejemplo, de Libia, que cuando cayó el régimen de Gaddafi. Eh, Se disolvió el Estado Nacional tal como era, se convirtió en un Estado fallido y empezó a haber una situación donde migraciones masivas, donde el Estado estaba fragmentado, donde la población buscaba dónde sobrevivir. Y en varios otros países que están en guerra, que ya están en guerra por recursos, que es uno de los factores principales, se dan migraciones masivas. Y esa migración masiva genera problemas en los países receptores. Que no, por más que tengamos una visión progresista de la inmigración, la aceptemos, que la promovamos, hay que admitir que genera problemas. Si vienen millones de personas de otro territorio, con otra cultura, a instalarse en nuestro país o en cualquier país, va a generar inconvenientes. Eh, Más cuando el escenario de colapso lo que va a señalar es que también van a dejar de crecer las economías desarrolladas. Quizás el colapso llegue más tarde ahí. Eso también es una discusión, ¿no? Pero dejarían de crecer, ¿no? La posibilidad que tiene un país como Francia de absorber mano de obra es que siga creciendo, por ejemplo, o cualquier otro país. Eso se paralizaría. Entonces, bueno,
para cerrar, y te doy la palabra a vos, el colapso tendría un montón eh, de signos que diríamos observando antes de que sucedan ya. Antes de que suceda el colapso total, ya vamos a ver señales. Gracias, Gabriel. Bueno, yo voy a profundizar en lo primero que habías dicho del fin del estilo de vida actual, ¿no? Porque a lo mejor en los países como Argentina, todo lo que es crisis de refugiados, hambrunas, o guerras, lo vemos como algo lejano, lo vemos como algo bueno, que pasa en África, que pasa en Medio Oriente, que ahora está pasando en Ucrania, ¿no? Pero bueno, estamos a miles de kilómetros de esos lugares, ¿no? Y ni siquiera estamos limítrofes. De Ucrania, Argentina seguramente ha recibido algunos emigrados ucranianos, pero no tantos. Entonces, no está poniendo en riesgo la infraestructura local una crisis de inmigración por el momento, ¿no? Si estallara una guerra en Sudamérica, bueno, ahí sí. Pero, bueno, yo diría, relacionándolo con lo que dijiste al principio, el fin en los países llamados subdesarrollados sigue el sueño, ¿no? De en algún momento ser como los países desarrollados, ser como los países del primer mundo, entre comillas, ¿no? Bueno, y eso se terminaría. Ese sueño, si ya no es posible ahora, ¿no? O si solo es posible para un grupo reducido de gente en nuestro país, ¿no? Tener ese estilo de vida consumista, bueno, va a ser posible aún para menos gente, quizás solamente para la élite, ¿no? Entonces, ¿qué significa? O sea, actualmente ya hay mucha gente, por ejemplo, vamos a pensar en clave a un servicio, ¿no? El gas. Justo ahora que estamos en invierno, que estamos teniendo unos días de ola polar, ¿no? Sí. Que es toda la diferencia del mundo, alguien que tiene gas natural y alguien que solamente tiene el gas por garrafa o por tubo, ¿no? A ver, de vuelta, si vos tenés el dinero para comprar el tubo o la garrafa, bueno, simplemente gastás más dinero, ¿no? Ahora, si encima si hay un contexto de crisis económica, de desocupación, eh, el gas, el tubo o la garrafa se transforma en algo de primera necesidad, ¿no? Para sobrevivir este invierno, para no enfermarse, pero también en algo que va a ser cada vez más caro, más difícil de conseguir. Entonces, bueno, podemos pensar, por ejemplo, qué pasaría si hay una disminución del gas natural para uso residencial, ¿no? Entonces, hay empieza a haber un racionamiento para los que tienen gas natural o incluso también para los que tienen garrafa, ¿no? Entonces, a lo mejor pueden comprar una sola garrafa al mes. Entonces quiere decir que llegás a fin de mes, digamos, sin gas, como que tenés gas los primeros días del mes o la primera mitad del mes y después no, ¿no? Entonces, eso sería una de las maneras en las que el colapso empezaría a afectar la vida cotidiana, ¿no? Eh, lo- se- es como que vivimos mini crisis anticipatorias de ese momento, ¿no? También pasó con la crisis del gasoil, bueno, que no había gasoil para la cosecha, ¿no? Después se resuelve porque se compra a otro país, etcétera, se gasta más plata, pero ¿qué pasa cuando ese otro país no lo quiera vender? Porque lo tiene que priorizar para su consumo interno. Bueno, de esas cosas hablamos cuando decimos cómo afecta el colapso al estilo de vida de la gente cotidianamente. Entonces, una de las preguntas que hacemos, ¿no? Que ahora doy brevemente mi opinión y después te vuelvo a pasar la palabra a vos, es de si es posible evitar este colapso, ¿no? Bueno, yo tengo una opinión, mi opinión es que no, es que este colapso no solo es inevitable, sino que ya está sucediendo. Porque por 5 décadas nos pasamos del presupuesto planetario y eso tiene sus consecuencias. Ya
hemos construido una civilización dependiente de los combustibles fósiles y el petróleo convencional ya es un recurso que está en vías de agotamiento, ¿no? El petróleo no convencional no tiene la misma calidad energética que el convencional. Eh, y esto va a generar más presión sobre los otros dos combustibles fósiles que son el gas natural y el carbón. Por lo tanto va a llevar a que se agoten más rápido. O sea, si no cambiamos la estructura de la sociedad y seguimos con el crecimiento perpetuo, bueno, después de la agotación, del agotamiento del petróleo va a venir el de los otros combustibles fósiles. Entonces, como no es toda nuestra civilización, la veo muy estructurada para crecer hasta que no se pueda más. Entonces no veo una manera ni financiera, ni de política económica, ni de legislación para impedir este movimiento hacia el crecimiento infinito, ¿no? Y por lo tanto prevenir el agotamiento de estos recursos. Entonces mi opinión es que bueno, esto no se va a poder hacer y que esta sociedad va a tener que colapsar para que pueda surgir una nueva sociedad que sí sea sostenible ecológicamente, donde la humanidad sí haya aprendido las lecciones de este periodo, ¿no? Eh, bueno, esa es mi opinión y te paso la palabra a vos, Gabriel. Bueno, a mí lo que me parece es que se pueden tomar una serie de medidas para prepararse para el fin del estilo de vida que va a ser insostenible eh, debido al colapso, ¿no? Va a haber un colapso de la sociedad capitalista industrial existente actualmente, globalizada. Eso también coincido en que es inevitable que eso suceda. No se va a poder sostener el modelo que se viene desarrollando eh, desde hace ya mucho tiempo, pero podemos verlo con más claridad desde que cayó la Unión Soviética, ¿no? Que recordemos también ahí hubo un colapso. Eso sería para otro debate, pero esa experiencia nos deja algunas señales de lo que implica un colapso. Y desde que colapsó la Unión Soviética, después comenzó una etapa de expansión globalizada del capitalismo que es lo que caracteriza a la economía mundial desde los 90 hasta la actualidad. ¿Hasta cuándo va a durar la continuidad de ese modelo? Es difícil determinarlo con precisión, pero como dijo Danilo, ya estamos con una crisis en curso que da múltiples señales de que va a ser insostenible. Entonces, creo que si es posible evitarlo, sería cómo llegar a ese escenario de una forma que no implique un desastre total, ¿no? Un estallido. ¿Cómo minimizarlo? Y el decrecimiento ahí, bueno, cumpliría un rol relevante, ¿no? Ir preparándonos, sabiendo que va a ser muy difícil pasar a una sociedad decrecentista con un modelo económico alternativo que no se base en el crecimiento, sino que tenga otros principios. Es muy complicado que eso suceda, por eso pienso que hasta que el colapso no esté más desarrollado, es decir, el colapso va dándose por etapas, hasta que no estemos en otra etapa, no va a haber una toma de conciencia masiva de que hay que cambiar de rumbo. Para que ese cambio de rumbo se dé, aún estamos lejos, ¿no? Se puede llegar a un acontecimiento que cambie la mentalidad colectiva, pero aún no hay señales de que estemos cambiando de rumbo, a nivel macro, ¿no? Bueno, tenemos otras preguntas. El eje 4. Si querés lo enuncio yo, el eje 4, y te dejo la palabra. El eje 4 que tenemos pensado es con esta pregunta: ¿decrecimiento para evitar el colapso o el decrecimiento es lo que va a suceder cuando el colapso ya esté sucediendo? Y bueno, a ver qué nos cuenta Danilo sobre este punto tan, Dale, sí, tan interesante. también se puede interpretar si
el decrecimiento va a ser por las buenas o por las malas, ¿no? Sí. El decrecimiento va a ser algo que por lo que optemos cuando todavía tenemos la posibilidad de seguir creciendo, o va a ser algo que vamos a tener que hacer porque no nos quede otra, ¿no? Entonces hay otra manera de enunciar este debate, que bueno, por ejemplo, hay un podcast que yo sigo que se llama La Gran Simplificación, eh, donde más que de decrecimiento se habla de post-crecimiento, ¿no? O sea, que las políticas que nosotros agrupamos como decrecentistas, ¿no? Bueno, que tienen que ver con reformar la economía para que sea más de subsistencia, ¿no? En vez, para que se oriente a la satisfacción de necesidades en vez de al lucro, por ejemplo. Eh, Básicamente estamos hablando de salir del capitalismo, porque no puede haber un capitalismo que no sea orientado al lucro y al crecimiento infinito. Entonces, bueno, ¿vamos a salir del capitalismo voluntariamente? ¿O lo que va a pasar es que el capitalismo va a seguir hasta que colapse y a partir de ahí vamos a reconstruir la sociedad? ¿No? Mi opinión es que va a pasar lo segundo. No veo, lamentablemente, no veo un mecanismo para que el capitalismo se autorregule a sí mismo, porque incluso en su propio interés, ¿no? Como decir, bueno, si yo quiero durar unos cientos de años más, tengo que cambiar esto. No. Eh, y tampoco está habiendo un movimiento popular, por lo menos no lo veo en los países que conozco, de ponerle límites al capitalismo o de incluso reformar el capitalismo, ¿no? Y no terminar en una monstruosidad como Venezuela bueno, Corea del Norte, Cuba, China. Bueno, eh, como no estoy viendo eso, lo que creo que va a pasar es el otro escenario, ¿no? Del colapso del capitalismo y bueno, entonces el post-crecimiento, todo lo que estamos hablando de las reformas de la economía, del sistema político, de la sociedad, para evitar el colapso, se van a tener que hacer como una forma de adaptación durante el colapso o después del colapso. Ahí te paso la palabra a vos. Sí, coincido en que hay pocas razones para ser optimista con que vamos a poder hacer cambios que eviten el colapso. No. Si uno hace un análisis más realista viendo lo que se observa, incluso en los movimientos que buscan una alternativa al capitalismo, se ve una enorme fragmentación. Costaría en un movimiento anticapitalista ponerse de acuerdo con que hay que apuntar al decrecimiento. Uno lo puede ver. Con Danilo participamos, ¿no? de debates con personas de izquierda, con marxistas, socialistas, donde aún persiste la idea de que se entiende el socialismo como una superación del capitalismo y en esa superación está la idea de que vamos a vivir mejor, que vamos a tener toda una mejor calidad de vida, que vamos a producir más, desarrollar las fuerzas productivas. Está muy presente eso en el imaginario social de izquierda, de que el socialismo va a ser una superación en calidad de vida y productividad del capitalismo. Y posicionarse con que eso no va a ser posible, con que o no como lo plantean, por lo menos, ¿no? Porque está la idea en el decrecimiento que se puede vivir mejor con menos, de que no es necesariamente un desastre tener otro modelo de sociedad, otro modelo económico, de que un modelo económico basado en sostener la vida, en restaurar ecosistemas, en vivir de forma menos alienada y con menos trabajo y menos orientada al aumento de la producción, sino más a producir bienes de otro tipo, bienes durables, con una calidad de vida sostenida en otros pilares y no en el consumismo. Nosotros, digamos, creemos que es posible, pero no es sencillo poder generar consenso. Entonces, en los que quieren una alternativa, es muy complicado ya instalar la idea del decrecimiento. Y después ni hablar de
todo lo que es el negacionismo del cambio climático, el negacionismo del problema, que es lo que predomina, o la falta de conciencia o la toma de medidas muy insignificantes, ¿no? Dejar de usar, no sé, ejemplo, ¿no? Dejar de usar bolsas de plástico, pero con eso no vamos a detener el deterioro. No decimos que no haya que hacerlo, sino que con eso no va a alcanzar. Con estas medidas muy parciales no es suficiente para evitar el colapso. Entonces, hay un concepto que a mí me parece interesante, que usa uno de los principales referentes del decrecimiento, Serge Latouche, que es pedagogía del desastre. Para mí es inevitable que hayan grandes desastres que generen una toma de conciencia de la gravedad de la situación y que eso va a hacer crecer, ¿no? Cuando la crisis se profundice, va a haber más oportunidades para que crezca un movimiento alternativo que proponga otro tipo de sociedad, ¿no? Ya sea el decrecimiento o el nombre que adquiera, porque el decrecimiento es un nombre que podría ser reemplazado por otro, pero es la idea de una alternativa para evitar el peor nivel del colapso que bueno, vamos a ver el próximo eje. Así que te dejo, Danilo, para que presente el próximo eje. Bueno, ahí el último eje que habíamos consensuado con Gabriel introduce otro concepto que se llama ecofascismo, ¿no? Este es un concepto muy bien desarrollado por el autor Carlos Taibo. Tiene un librito sobre ecofascismo, así que yo lo recomiendo mucho. Se consigue gratis en PDF. Googleá ecofascismo Carlos Taibo, PDF, y ya lo vas a tener. Porque, a ver, parece raro, ¿no? Ecofascismo incluso parece como un insulto desde la ultraderecha a los ecologistas, ¿no? Como, estos ecofascistas quieren impedir que usemos bolsa de plástico. Bueno, están en contra del progreso, estos ecofascistas, no sé, bueno, quieren impedir que la gente consuma, bueno. Pero no, acá Carlos Taibo usa el ecofascismo, el concepto de ecofascismo en este sentido, ¿no? De que, primero, que originalmente hubo en el nazismo alemán, por ejemplo, está documentado, una rama interna que proponía un retorno a la naturaleza, a un estilo de vida más natural, menos urbano, más campestre. Porque si bien es como intuitivo relacionar el ecologismo con la izquierda, con el progresismo, no, también desde la derecha, incluso desde la extrema derecha, puede haber bueno, ese movimiento que diga, así como dicen retorno a lo tradicional, pueden identificar lo tradicional como una vida campesina, entonces, o un retorno a la naturaleza, por ejemplo. Eso también existe. Pero el ecofascismo del que habla Carlos Taibo, él lo propone no como un movimiento de extrema derecha con ideas ecologistas que tome el poder en países, sino como un giro de las propias élites dominantes en el capitalismo, las mismas que están ahora, que están diciéndonos bueno, que hay que seguir creciendo, que esas mismas élites, cuando este crecimiento ya no sea posible, digan, bueno, tenemos que hacer algo sobre el tema del cambio climático, tenemos que hacer algo con el tema del agotamiento de los suelos, ¿no? El problema es de qué intereses van a salir esas propuestas, ¿no? De lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, el peligro es que las élites tomen medidas, por ejemplo, de postcrecimiento o de decrecimiento, ¿no? Pero de una manera tal que las élites sigan siendo privilegiadas y que el mayor sufrimiento de estas medidas lo sufren las clases populares, caiga sobre las clases populares. Entonces, por ejemplo, que digan, bueno, a partir de ahora, bueno, vos no vas a tener una sola garrafa de gas natural por mes, pero en los countries, en los lugares donde ellos viven, consumen todo el gas natural que ellos quieren, ¿no?
Entonces, y además para imponerte que vos consumas una sola garrafa por mes, ahí se implantan un estado policial con grandes castigos, ¿no? Entonces te van a hacer avergonzar, digamos, bueno, este cometió un crimen porque usó más de una garrafa en un mes. Entonces estamos hablando de un reforzamiento también del estado policial, eh, porque es cierto que como sociedad tenemos que consumir menos gas, o sea, tendríamos que, por ejemplo, construir las viviendas de manera tal que necesiten menos gas, que eso es un conocimiento que ya se tiene, que ya se puede hacer. Eh, pero en vez de tomar esas medidas, van a ir por este otro lado, mantener el privilegio y la autoridad de las élites a costas del sufrimiento de las clases populares. Entonces, incluso en las formas más extremas pueden decidir, bueno, eh, no podemos mantener a este sector de la población. Este sector de la población tiene que irse. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hizo Hitler, digamos, en Alemania? Es demonizar a un sector de la población, no solamente a los judíos, sino a los comunistas, a los gitanos, a inmigrantes, y ese sector de la población terminó en campos de concentración, en campos de exterminio realmente, ¿no? Esa sería como una forma extrema. Otra forma extrema podría ser, bueno, invadir a otros países para decir, bueno, mi población necesita estos recursos que tiene este otro pueblo. Bueno, hay que expulsar ese pueblo de ese lugar para quedarse con esos recursos. Que bueno, es en un nivel lo que está haciendo Rusia con Ucrania. Eh, entonces, bueno, ese es el peligro de nuestra época, ¿no? El ecofascismo. Acá yo no tengo claro si este ecofascismo también es inevitable, es una fase inevitable de colapso, o si es algo que las poblaciones podemos evitar si nos organizamos, si nos prevenimos y nos organizamos. ¿Vos qué opinás, Gabriel? Bueno, yo opino que si se profundiza el colapso, si se va avanzando hacia él, una de las formas de evitar perder todo para las élites va a ser hacer algunas reformas, ¿no? Cambiar algunas cosas para que no cambie todo. Y entre esas posibilidades está esto de segregar a parte de la población, llevarla a un nivel de vida de consumo por debajo de las necesidades básicas, tomar medidas que ya se tomaron en otros países, como prohibir que tengan más de un hijo, por ejemplo, ¿no? Lo que se hizo en China por tanto tiempo. O incluso esterilizar gente, ¿no? Poblaciones enteras, etnias, pueden llegar a ser, se puede llegar a justificar y ser aceptado por la sociedad de que a personas se les impida reproducirse. Son, digamos, para que vean de forma palpable qué podría ser el ecofascismo, ¿no? Medidas autoritarias donde las distopías se harían realidad, ¿no? Y pienso que para evitar eso es muy importante ir generando, en principio, ¿no? Minorías conscientes, capaces de visibilizar el escenario que se aproxima y poder divulgar que se puede construir una alternativa para no llegar a ese escenario ecofascista. Que no está lejano. Para mí hay muchas señales de que se aproxima un régimen de ese tipo. Y de que va a empezar a haber países que tengan esa situación, ¿no? Donde ante la escasez, de forma autoritaria, se tenga que se le busque, entre comillas, una solución a esa situación de escasez, de falta de recursos, de el fin del crecimiento, ¿no? En algunos países va a llegar antes el fin del crecimiento, el estancamiento económico, la recesión permanente. Y cuando eso suceda, va a ocurrir algo que es que una de las promesas y que hace funcionar el capitalismo es la idea de que las crisis son provisorias y que ya vamos a salir y vamos a volver a crecer, vamos a retomar la senda del progreso. Cuando por años se sostenga una situación de estancamiento, se va a perder esa esperanza, esa fuente de legitimidad del capitalismo. Y ahí creo que uno es donde tiene que estar preparado para, bueno, tratar de, junto con otros, y yo pienso, ¿no? Esto creo que coincidimos, desde el nivel local, en especial, ir construyendo una alternativa.
que sea para lo local, pero que también tenga un nivel global, ¿no? Una alternativa a nivel macro. Bueno, ahí estoy de acuerdo. Y bueno, para ir cerrando este episodio, em, bueno, coincido con esto de la alternativa. Y yo creo que también ayuda, a ver, por un lado puede resultar bajoneante, ¿no? Saber que el futuro va a ser peor, digamos, es la experiencia contraria de otras generaciones, ¿no? Donde otras generaciones tenían esperanza en el futuro y en que a sus hijos les iba a ir mejor que ellos. eh, y bueno, y tuvieron razón. Pero nosotros ahora estamos enfrentando el caso contrario, ¿no? Donde sabemos que nuestros hijos van a estar peor que nosotros. El tema es que esta perspectiva, por más bajoneante que pueda resultar, para mí resulta en cierto sentido un alivio porque entonces ya no me tengo que enfocar tanto, digamos, en el espectáculo de la realidad nacional, ¿no? Que uno lo percibe sobre todo a través de los medios masivos, de las redes sociales, ¿no? Ahora en Argentina estamos bajo un gobierno de Milei, ¿no? Y hay mucha gente bajoneada con eso y también inmovilizada. Bueno, entonces y solamente y de esa manera se concentra, se queda en esta mentalidad de, bueno, a ver, para un próximo gobierno que sea distinto. Y no para preparar nuestras sociedades para el futuro que se viene en general, ¿no? Eh, a nivel local, pero también a nivel global. Así que me parece que esta perspectiva del decrecimiento nos sirve para conservar bastante sensatez, ¿no? Sobre lo que realmente es posible para que después ningún político que nos venga a prometer el crecimiento infinito y nosotros sabemos que eso no es posible. Entonces sabemos que por ahí no es. Bueno, Gabriel, te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Dale, un abrazo.